Hola, hola, bienvenidos a este 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez Durán y Valery Vázquez de Velasco. Estamos aquí este 12 de octubre para poder ver un poco lo que ha sucedido esta semana, ¿no? Importante con el tema del paro, sobre todo el paro de transportes, que según el gobierno no ha resultado muy bien, que finalmente no ha tenido el éxito que debería tener y finalmente han parado los negocios, han parado los colegios y sí ha habido, obviamente, un rebote, ¿no? A partir de este pedido por parte de las personas relacionadas a los transportes, pero también a los mercados, a las bodegas y demás que están siendo extorsionados y que están viendo su vida en peligro y sin embargo la respuesta del gobierno es que todo esto está siendo politizado, que finalmente se trata de un fake news más, como diría la presidenta, ¿no? Comenzamos con eso. Hay varios temas de los que podremos hablar a continuación, incluyendo también el tema de la suspensión de la fiscal Marita Barreto, del que nos puede dar todos los detalles Carlos Paredes, por supuesto, pero comencemos con este paro enorme que ha ocurrido no solamente el jueves, sino también el viernes 11 de octubre. Enrique, Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y que estaba, digamos, programado para continuar hoy sábado. El, es curioso porque, claro, has tenido puntualmente el jueves un impacto importante. Se han sumado, es verdad, también organizaciones políticas. Es decir, ha sido esta suerte de tormenta perfecta en el cual, o en la cual un sector de la población ha salido a protestar por el descontrol de la criminalidad. Ahora, lo que llama la atención es que de alguna manera, cuando ya vas pasando por un embudo, el tema vaya quedando en un debate legislativo, ¿no? Mm. Y entonces que al mismo tiempo se pida la derogatoria o la modificación al menos de la 32108, que es esta ley de crimen organizado, que como ya sabemos en realidad excluye del crimen organizado a varias modalidades, entre otras extorsión, que tienen delitos menores a 6 años, ¿no? Ujú. Pero por el otro lado, se pide también, y hay ahí, claro, también actores políticos, que no se apruebe la ley de terrorismo urbano, ¿no? Son dos leyes, una que quieren modificar, otra que quieren que no se apruebe, porque señalan que esta segunda lo que haría es criminalizar la protesta social. Estamos hablando de penas de 30 años, ¿no? Para quienes cometan este supuesto delito de terrorismo urbano, y ya sabemos toda la complejidad alrededor de ese tema. Ahora, Ujú. como suele ocurrir con estos debates legislativos, tienen un toque vacío, ¿no? Porque, a ver, el tema de la extorsión, claro, este año vamos más de 14.400 denuncias de extorsión, ¿no? O sea, ya se han superado las 13.000 y pico que tenías el año pasado en el mismo periodo. Ok, la extorsión está volando y eso queda claro. Pero el Código Penal ya tiene la figura de extorsión agravada, que Ujú. es castigada con cadena perpetua, ¿no? Entonces, ahí uno comienza a confirmar una vez más que en muchos casos estamos hablando de populismo punitivo, judicial o penal, como se le llama, y que en otros, en realidad, las figuras penales ya están establecidas, ¿no? Y claro, ya la discusión se comienza a disparar, ¿no? Y ciertos actores políticos piden que te retires del sistema interamericano de derechos humanos, olvidándose de decir que fuera de ellos están prácticamente solo Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿no? O que las Fuerzas Armadas asuman el control de las prisiones y el Ministerio de Justicia ha salido a responder que no están preparadas para asumir el control de las prisiones. Pero claro, finalmente todo va y todo se monta en la ola del descontento y hartazgo de la ciudadanía ante el descontrol de la delincuencia. O sea, estas son las consecuencias, ¿no? O sea, terminas en discusiones que pueden ser bizantinas e incluso peligrosas, ¿no? No, y además que llegan la gente que está protestando, la gente que está pidiendo esta seguridad, esta reacción por parte del gobierno al Congreso de la República y dicen, no, pero no mientas, y se ponen a discutir cuando en realidad lo que deberían decir es, mira, la ley es así, esto podría incluir, esto se podría modificar y buscar soluciones y finalmente
Sí, es un impulso de parte de la población de pedir ayuda, pero claramente el tema de las leyes está en manos de los legisladores y eso parece no tener una clara solución. Los legisladores están claramente en otro tipo de cálculos y mientras tanto la población está desesperada por lo que está ocurriendo, que en realidad es una amenaza que nos puede llegar a todos en cualquier momento. Es desde el mínimo negocio hasta el más grande que puede tener una persona diciendo: si tú no incluyes dentro de tu presupuesto una cuota para mí, te mato. Te mato a ti, a los tuyos, a quien sea, pero yo quiero seguir recibiendo eso. Puede ser un sol, pueden ser 7, pueden ser 2 millones. Finalmente, la gente tiene que o trabajar con extorsionadores o dejar de trabajar. No hay un punto medio y el Estado sigue sin aparecer en todo esto. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Sí, y yo coincido con Enrique que ha habido un hartazgo. ¿De quién? De los extorsionados, que no Mm, solamente son los transportistas, como dices, Valerie, bodegueros, emprendedores. Y antes se extorsionaba, digamos, a empresarios, pequeños empresarios que podían tener algo de dinero, si quieres, extra para entregar a los extorsionadores. Hoy se está extorsionando comedores populares y comités del vaso de leche. Es decir, exacto. toda esa gente ha salido, desde mi punto de vista, en una protesta legítima, absolutamente, para decirle al Estado, oye, haz algo, esto se desbordó, ¿no? Y el gobierno ha respondido con esta política del avestruz, ¿no? Diciendo que todo esto es manipulación de algunos sectores políticos, incluso algunas ONG, que probablemente sí han convocado o han alentado, pero acá se trata de gente realmente harta de estar extorsionada por estas bandas, verdaderas bandas del crimen organizado. Y esto se ha confundido pues ya a nivel legislativo, ¿no? Porque es verdad que en el Congreso, respondiendo a intereses particulares y yo diría de las economías ilegales que a veces están solventando algunos congresistas, se han sacado de la posibilidad de esta nueva ley de crimen organizado a varios tipos penales, entre ellos la extorsión, por ejemplo, ¿no? Y esto Ujú. da la sensación de que ya no hay herramienta legal para sancionarlos drásticamente porque la gente lo que quiere es mano dura, ¿no? Por eso incluso esta posibilidad de tipificar como terrorismo urbano, que salgan las Fuerzas Armadas, mucha gente quiere que la inspiración de Bukele salga a poner orden, ¿no? Y eso es entendible porque sí, hay una sensación de abandono, de impunidad, de que estos tipos pueden salir a disparar a los buses y asesinar a un chofer porque no pagó 7 soles y no les pasa nada, ¿no? En el Congreso están tratando de acomodar su arroz con mango porque si hay algo en el Perú son muchas leyes, a veces contradictorias entre ellas, y lo que primero deberían hacer los expertos, y ahí el gobierno debería participar con el Ministerio de Justicia, es concordar, por ejemplo, todas las leyes penales que se han dado en los últimos años, ¿no? Como explicaba Enrique, la extorsión ya puede tener una pena gravísima, sin ser considerada siquiera crimen organizado, ¿no? Es terrible, no están concordadas nuestras normas y se están proponiendo otras más, incluso por ahí había un congresista que está de nuevo pidiendo pena de muerte, etcétera. Eso no va a solucionar el problema mientras no exista un sistema medianamente organizado para combatir a estas mafias que son locales y que también tienen hoy su cuota extranjera, ¿no? Y este es el problema. Claro, ¿Qué y hacemos? además, yo creo que también la respuesta de las personas que están protestando tiene que ver con la respuesta de las autoridades, ¿no? Lo que sucedió con el ministro del Interior cuando dice: no, si 72% de las extorsiones ya han sido controladas. Y luego se da cuenta él que le faltó leer el puntito, ¿no? Que en realidad era 7,2% de lo que había finalmente controlado el gobierno dentro de esta crisis de extorsión que estamos viendo todos. Entonces, claro, ¿cómo vas a cambiar tú o cómo vas a corregir un enredado tan grande, un revuelto tan grande de leyes si ni siquiera el ministro del Interior puede leer una cifra que además se le escriben claramente, ¿no? 7,2, 72%, además que no cabe en ninguna lógica dentro de lo que cualquiera puede ver,
dentro de las noticias. O sea, si tú estás viendo cómo está la situación de emergencia, ¿cómo puedes decir 72%, es decir, casi hemos desaparecido esta emergencia, si tú tienes algún contacto real con lo que está sucediendo? Lo que dices ahí es clave, pues, porque lo que él señala equivocadamente, ¿no? Es que se redujeron las extorsiones 72%. O sea, cualquier contacto efectivamente con la realidad te va a probar lo contrario, pero ahí están los datos. O sea, incluso los datos te dicen que en lo que va de este año vas aproximadamente en 14.500 y el año pasado ibas en 13.000 y pico. Es evidente, ¿no? Y no hace falta ni siquiera revisar los datos, como señalas, No. para darse cuenta, pero para sencillamente cerrar este tema de la concordancia al cual alude Carlos, a ver, hay que recordar también que ahora estamos en este intríngulis con el crimen organizado, porque la fiscalía se dedicó a clasificar todo como crimen organizado. Es decir, se cierra de alguna manera extraña, pero muy peruana, este círculo, porque la fiscalía se agarró de leyes precisamente, ¿no? Fuertes para combatir, que salen de la época de Fujimori en realidad, ¿no? De finales de los 90, para combatir esa ola de delincuencia organizada que había en ese momento, y convertiste pues a los partidos políticos, a Pedro Pablo Kuczynski, ahora que Humala también está en la recta final de su juicio, todo lo convertiste en crimen organizado. Y ya sabemos casos sonados de los últimos días como el del señor Briceño, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, y lo hemos comentado antes acá, hay primero un impulso de controlar eso, pero al final es el péndulo peruano, te pasas al otro lado y arrasaste con todo, ¿no? O sea, es tan difícil encontrar una suerte de balance de sentido común y terminamos en los debates que terminamos ahora. Claro, y terminamos en lo que está sucediendo también ahora, ¿no? O sea, este paro, al final de cuentas, ha sido 1, 2, 3 días, ¿no? Incluido hoy sábado, que no, al final no está teniendo ya tanta fuerza. Pero el jueves tuvo fuerza, aunque desde el gobierno quisieron decir que no había tenido mayor impacto. La fuerza ha sido tal que algunos colegios han dejado de tener clases, que nuevamente hemos llegado a tiempos prepandémicos más o menos. De pronto se anuncian los feriados de APEC, que son en noviembre, y te entra un poco el pánico, ¿no? Sobre cómo podemos seguir parando que el trabajo, la producción de este país tan fácilmente, en cualquier momento, ¿no? Si es bueno o no es bueno, finalmente, que se dé este espacio, por ejemplo, de lo que va a suceder en noviembre. No sé si ustedes quieren comentar algo sobre los feriados del 14, 15 y 16, me parece, de ese mes. Y del que acaba de pasar, por cierto, ¿no? Ujú. Es claro que ya nos está impactando este desgobierno en la economía. Las cifras son claras. El año 2023 la economía descendió 0,5%. Caímos. La pobreza se ha incrementado. Estamos en alrededor de 30% de pobreza monetaria. Eso es gravísimo. Y no solo la pobreza, sino lo que se llaman los vulnerables, yo les llamo los semipobres. 7 de cada 10 peruanos o son pobres o semipobres. Y eso por una Ujú. razón muy simple. No hay inversión, por lo tanto no hay puestos de trabajo, por lo tanto la gente no tiene dinero, no se mueve la aguja de economía. Y por supuesto, en un país caótico, ¿qué inversión privada va a haber? Los niveles de inversión, sobre todo extranjera, están paupérrimos. No tenemos viceministra de Hacienda hoy que se está por presentar y discutir el presupuesto para el próximo año. Es decir, no hemos podido solucionar bien el tema de Petroperú. Todavía no tienen un directorio medianamente profesional para tomar las riendas de esta empresa que nos trae tanto dolor de cabeza. En pocas palabras, estamos en el castillismo 2.0. Si bien los ministros no son tan impresentables como tenía el profesor Castillo, pero en la práctica, tanto la presidenta, que cada vez está más frívola, inventando estas palabrejas que le escriben sus asesores, terrorismo de Eres un terrorista de imagen, sí, yo creo que eres un terrorista de imagen con todo lo que estás diciendo ahora. ok, y Valdemar Cerrón en el Congreso también dice periodismo de terrorismo de prensa, o sea, todo es terrorismo. ¿Y por qué no se ponen a trabajar de una vez? La verdad,
O sea, hay tantos problemas que puede solucionar desde el Ejecutivo las diferentes carteras y el señor Adriancén empieza a hacer explicaciones, yo diría, en una realidad paralela. No hay responsabilidad. Los ministros no están en la cancha solucionando los temas. El ministro del Interior se confunde con una cifra. Dice que en 60 días, si no hay soluciones, él da un paso al costado. Pero, a ver, estamos, creo, en un punto donde la gente ya se hartó y le está pidiendo que haga lo mínimo el gobierno, que empiece a solucionar los problemas del día a día. Mira, y hablando de terrorismo de imagen, yo iba a pedir, aunque de alguna forma acá que mantenemos un cierto orden entre los tres y le tocaría hablar a Enrique, Cuidado con pero las manos, claro, cuidado con después las manos. de, Cuidado con las manos. Sí. No, no comiences. de- Es muy después de Conversa temprano. con lo un que, Es muy coleguita, temprano. Valerie, ¿qué Es muy pasa? temprano. miren, voy a renunciar, ¿ah? Al aire. Escuchen, lo que estamos hablando es el terrorismo de imagen y toda la situación de Marita Barreto. Yo, perdóname, Enrique, que no te deje hablar de ese, en este momento que te correspondería, pero creo que Carlos lleva la batuta en este tema. Es ¿Qué has hecho, evidente. Carlos? 6 meses de Es evidente. suspensión a la Ya. fiscal. Hazte No, yo creo que, responsable. a ver, es la Autoridad Nacional de Control Terrorismo del fiscal es Ministerio eso. Público. No es como dicen Fernández Gerí, él es la última instancia. En este caso hay una fiscal suprema que se llama la autora Patricia Rodríguez Aliaga, que lo que ha hecho es imponer una medida cautelar de apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal contra Marita Barreto por un plazo de 6 meses. ¿Por qué? Porque ella está siendo investigada por 3 cargos graves y lo que le dice esta fiscal a Barreto es, mientras tú estés en el puesto como coordinadora de FICOP, tienes la posibilidad de perturbar la investigación. Es más, de modificar las cosas y hacer que esta investigación no sea prolija, tú la perturbes. Por eso es que la han mandado a su casa por 6 meses, porque consideran que es grave. Adicionalmente, la fiscal suprema titular, Delia Espinosa, le ha abierto otra investigación preliminar por varios delitos graves, que ya no van a terminar en una sanción administrativa, que en el peor de los casos puede ser la sustitución. Podría terminar comprometiendo eh, digamos, su situación penal, ¿no? Su propia libertad. Yo creo que es oportunidad para que el fiscal de la Nación, Villena, cambie de una vez la estructura del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, ponga fiscales preparados, profesionales, que no sean figuretis, que no tengan agenda personal, que no tengan sesgo político y que hagan su trabajo realmente Mm. profesional. Yo creo que flaco favor se le hace a la lucha contra la corrupción teniendo o manteniendo a las Maritas Barretos, a las Patricias Benavides, a las Zoraida Sablo. Creo que el Ministerio Público está en un punto de inflexión que debería mirar hacia adentro y reconstruirse desde adentro, porque los niveles de, yo diría, involución son tan altos que hoy no están dando resultados para nada, ¿no? Y se están convirtiendo en fiscales que arman muñecos, que empiezan a inventar pruebas, y eso es peligrosísimo para un Estado de Derecho, ¿no? Y sin embargo, Pero esta perdón, semana también hemos visto lo de José Domingo Pérez y el juicio de Toledo, ¿no? Finalmente, si algo le ha ligado a José Domingo Pérez es lo que se está viendo en el caso de Toledo. Enrique, no sé si ibas a hablar de eso. sí, claro, o sea, no, solamente preguntar si alguien cree que la actual Junta de Fiscales Supremos podría resolver el problema de la Fiscalía, ¿no? Es muy improbable, ¿no? Hay Naif. quienes señalan que Delia Espinosa precisamente podría ser la próxima fiscal de la Nación. Estás hablando pues de tres, creo, ¿no? Está Villena y está Zoraida Ábalos, básicamente, ¿no? Eh, Y y está Pablo Sánchez, de todas maneras, ¿verdad? ¿No? Entonces, claro, es bien Pues, complicado que ese Ministerio Público se autorreforme. Habría que ver, ojo, ahí tienes el proceso con la Junta Nacional de Justicia para nombrar a los nuevos, es ver qué va a pasar, hasta qué momento podrías nombrar nuevos fiscales supremos para que entren en esa junta, es todo un tema. Pero sí, hablando de toda esta crisis,
evidentemente el fiscal José Domingo Pérez, que es un símbolo, ¿no? De toda esta decadencia fiscal y que tiene mucho que ver con varios de los temas que hemos hablado durante esta conversación, desde el abuso del crimen organizado hasta toda esta fiscalía realmente chapucera, está enfrentando la fase final de un juicio que sí, seguramente sí va a ganar, que es el de Alejandro Toledo, ¿no? Que es donde de alguna manera Toledo ahora mismo está diciendo que Maiman era un hombre de negocios poco santo, entonces dice que le pagaba las últimas cuotas de la hipoteca de la suegra porque él ayudó a su esposa con un tema de un programa de inglés, en fin, excusas que no tienen ningún asidero porque sí, en el caso de Toledo fue, recordemos, uno de los que Odebrecht confesó, ¿no? al Departamento de Justicia de Estados Unidos para hacer su negociación inicial. Así que Toledo prácticamente no tiene escapatoria, a diferencia de lo que pasa con muchos otros casos de Odebrecht y de lavajato del Perú. Y bueno, en realidad se nos ha acabado el tiempo, pero hay que ver también, y la próxima semana seguro, cómo va calentando motores todo lo demás, ¿no? Alrededor, no solamente nuestra política a futuro, sino también la política a futuro internacional, ¿no? Este mes es bien importante, la campaña va calentando, la de Estados Unidos, que de alguna manera también va a verse reflejada en todo lo que suponga o todo lo que se vea en nuestro entorno y en la política en general. Así que de eso hablaremos en otra edición de 3x7. ¿Les Claro parece? que sí. De Nos todas vemos el maneras. próximo sábado, de todas maneras. Hasta la próxima. Están horribles, de verdad. Yo no me vuelvo a aparecer. A la próxima vez están solos. Chao. Chao.